Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents a aquesta trobada. És la novena sesión del segundo taller introductorio al estudio de los rayos. Hoy vamos a hablar, el viernes 7 de junio de 2013, vamos a hablar del rayo de las naciones. Si los 7 rayos son complicados, porque habéis visto ya los que tuvisteis la oportunidad de estar en el primer taller y en este segundo se ha corroborado también, el tema de los 7 rayos es una información muy vasta, muy compleja, que admite multiplicidad de interpretaciones y sobre todo que permite, y para eso se ofreció, hacer una infinidad de interrelaciones con esas energías. Por lo tanto, con esto os quiero decir ya de entrada que es muy difícil y muchísimas veces inexacto hacer una declaración exacta, es decir, uno es de primer rayo, de segundo, o de cuarto, o de séptimo, porque eso no es así. Hay que decir abiertamente que no es así. Sí que es cierto que un rayo puede preponderar más que los demás, pero hay que decir lo siguiente: para que un rayo domine, los otros tienen que estar acompañados. Si no, tenemos algo bastante complicado. Tanto es así que muchas veces no merece la pena ni siquiera considerar aquellas individualidades en las cuales solamente se manifiesta un rayo. Lo que importa siempre, como explicamos ya incluso en la última clase, la del séptimo rayo, importa mucho que manifestemos el rayo del alma. Os dije que la mejor manera de saber el rayo del alma es conocer el ascendente. Para eso tenemos que tener una carta astral en la mano y conocer dónde está el ascendente. Para conocer el ascendente hay que saber la fecha y muy especialmente la hora. Si no se conoce la hora, se puede levantar una carta sobre las 12 del mediodía, no hay ningún problema. Pero habría que determinar cómo está el alma. Pero luego otra cosa, cómo se manifiesta el alma. Pero por encima de todo lo siguiente: antes de llegar a la elucidación, a la clasificación de los rayos que componen la forma de expresión, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Conocemos perfectamente lo que es la personalidad? ¿Conocemos lo que es el alma? ¿Sabemos distinguir la voz del alma de la voz del vehículo emocional? Si eso todavía no está claro en nosotros, va a ser muy difícil que podamos entender qué rayo es el que nos domina. Generalmente, cuando uno lleva en la vida, lleva ya muchos años trabajando y se lleva buscando muchas veces, lo que aparece es el rayo de la personalidad, no el del alma. Lo que pasa es que en el momento crítico en el que el rayo del alma, del de la personalidad, se manifiesta, detrás está el rayo del alma. Pero tengamos en cuenta esto: primeramente va a ser el espejo, la forma, el reflejo exterior, y después vamos a ver el fondo que corresponde al rayo del alma. ¿Qué nos tocaría trabajar en esta encarnación? Evidentemente el rayo del alma. Pero una cosa: si no tenemos una personalidad fuertemente estructurada, el rayo del alma como tal, como lo conocemos habitualmente, no se va a manifestar. Es decir, que el alma no se va a poder manifestar. Estas personas que dicen que no, que solamente con anhelarlo ya lo tienen todo, hay que decir que eso no es así. Hay que trabajarse muy a fondo la personalidad, hay que superar todas las limitaciones que el vehículo emocional impone para que el alma se manifieste. Y si el alma se manifiesta, quiere decir que la personalidad está estructurada e integrada. Hoy nos toca un tema muy complejo: las naciones. Yo sé que vivimos unos tiempos muy especiales en que la gente dice que bueno, que no se declara en español, ni en francés, ni en catalán, sino que se declara ciudadano del mundo. ¿Queréis que os diga una cosa? Es un simple espejismo. No nos podemos declarar ciudadanos del mundo si antes no hemos asumido la energía que cualifica nuestra comunidad, ya sea nuestra propia familia, nuestra propia comunidad de vecinos, nuestra propia ciudad, nuestra propia región o comunidad autónoma y nuestro propio país. Hasta que eso no lo hayamos hecho, no podremos declararnos ciudadanos del mundo. Esto no es una válvula de escape. Esto no es vamos a ver, me lo hago de esta manera, me sale fácil, me tiro las cartas, ya está hecho. No, esto no es así. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Pues que en la medida en que vayamos subiendo etapas, adquiriendo conciencia incluso de ciudadanos europeos, por inciso, el fracaso de la Unión Europea es que hay cientos de millones, de los 300 millones que componen la Unión Europea, pues habrá unos 150 que eso de Europa les da igual. Se siguen sintiendo franceses, españoles, portugueses, alemanes, o el caso de los británicos es el más palpable. Como ellos no tienen interés en que eso tire adelante, la Unión Europea está haciendo aguas. Y es una lástima, porque es un proyecto jerárquico de buena voluntad increíble. Que la idea es que si la Unión Europea tira adelante, todo el mundo tenga un gobierno mundial. Esa es la idea.
porque aquí hubo un karma terrible de la Segunda Guerra Mundial y es la recompensa a aquel karma. Pero claro, si uno no deja de sentirse provinciano en el sentido francés, alemán, español o andorrano, de donde sea, evidentemente la conciencia superior, que sería la Unión Europea, que sería la fusión de las diferentes conciencias nacionales, eso no se manifiesta. Si no se manifiesta eso, ¿cómo nos podemos declarar ciudadanos del mundo? No deja de ser una quimera más, otro espejismo, otra vana ilusión, pero que en el fondo solamente trae frustraciones, porque en la práctica eso no se detecta. Aquí os pongo, una nación es una entidad viviente con una definida personalidad y un alma que trata de manifestarse. En el fondo, ¿qué es una nación? Pues un ser humano mayor, ni más ni menos. El mismo problema que tenemos las individualidades de manifestar la conciencia a través de una forma estructurada, tienen los estados, tienen las naciones. La forma jurídica de la nación es el estado, la forma en la que se organiza, que se gobierna, es el estado, es el entramado jurídico que todos conocemos. Pues bien, ¿cómo podemos conseguir que eso se manifieste? Evidentemente, aplicando un rayo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya lo dije en la anterior clase, el séptimo rayo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener muy en cuenta también el tercero, actividad. Si estos dos rayos los tenemos, aunque producen muchas cristalizaciones, muchas petrificaciones, pero esos rayos nos pueden ayudar bastante a hacer las cosas. Ahora bien, si preferimos hacerlo desde el punto de vista de la entelequia, de estar sopesando posiciones y luego no hacemos nada práctico por aplicar las energías que cualifican el país, pues evidentemente ahí nos estamos engañando y no estamos contribuyendo al bien general. Esto debería de quedar un poquito claro. Conocer las energías que subyacen detrás de la persona y del alma de la nación demuestra el compromiso claro de formar parte de una gran comunidad. Y os lo he puesto dentro de un gran triángulo. ¿Cómo podemos distinguir las energías que nos cualifican a nosotros? Porque a ver, podemos hablar del 41, me parece que es Alemania, cuarto de alma y primero de personalidad. Podemos hablar de Alemania, pero o del 53 de Francia, o del 67 de España, sexto rayo de alma, séptimo de personalidad. Nos toca hablar de nuestro país. Nos toca hablar de Cataluña. De Cataluña yo lo único que sé es que es Escorpio. Barcelona es Acuario. Si Cataluña es Escorpio, le corresponde un cuarto rayo, armonía a través del consciente, la búsqueda continua del equilibrio. En realidad, si uno repasa la historia de estos últimos 300 años, o incluso desde los 1000 años de historia más o menos, ve que esa energía ha ido funcionando más o menos. Pero tampoco demuestra gran cosa. Lo único que tenemos un poquito más claro son las energías que cualifican a España. Y hay una obra de la literatura española muy conocida, El Quijote, que en el fondo la persona que la escribió dio a entender muy bien lo que había en el país. Se supone que era alguien que era muy versado o alguien le inspiró para hacerlo, porque plantea un tema muy curioso. España, ¿sabéis por qué es Sagitario? Se dice que es un país de Sagitario, pero se dice porque el Papa, no sé qué número, Gregorio XIII creo que fue, en la bula que hace a los reyes Isabel y Fernando, los reyes católicos, me parece que eso está firmado en 1486, precisamente en el mes de diciembre, el 18 de diciembre o 14 de diciembre, con lo cual el Sol en ese momento estaba en Sagitario. Cuando a la muerte del dictador tuvimos otro exponente de todo es la energía sagitariana. ¿Os acordáis del primer referéndum de reforma política que se hizo? Se hizo en diciembre del 76. Las primeras elecciones democráticas se hicieron el 15 de junio, curiosamente en Géminis. Es el complementario de Sagitario. Es decir, que hay bastante para pensar que puede ser muy cierto que seamos Sagitario. Aunque hay algunos astrólogos que dicen que no somos Sagitario. Pero bueno, esto lo podemos dejar ahí. Pero tenemos eso como rayo de alma, España. Pero el sexto rayo de Sagitario no tiene nada que ver con el sexto rayo que puede manifestar Piscis. El sexto rayo de Sagitario habla de una devoción al ideal, pero un ideal que es la mente superior, es fuego puro, es un signo de fuego. Sin embargo, lo que vemos en nuestro querido país, hay que decirlo así, es precisamente la energía cristiana, que es la más devocional y la que está más relacionada con el sexto rayo, con el plexo. Y muy especialmente, no tanto con el planeta Neptuno, sino con el planeta Marte. El planeta Marte da actitudes guerreras, actitudes hostiles,
Y hay detalles que luego los iremos viendo más adelante que demuestran que eso en la piel de toro es cierto. Hay un detalle que ayer mismo, viendo un telediario, me quedó en la cabeza, pero vamos, impresionado. El gobierno británico, segundo rayo de alma, primero de personalidad, la Gran Bretaña, ayer, de forma simbólica, firmó unos documentos pidiendo perdón a los keniatas por el daño que les habían hecho. Nuestro querido país, con un sexto rayo de alma y un séptimo de personalidad, jamás ha pedido perdón a nadie. ¿Por qué? Porque una de las actitudes del sexto rayo es no dar nunca el brazo a torcer. Nunca, nunca. Y tenemos una organización, esta famosa organización, que bueno, aquí vemos delante algunas de sus muchas múltiples instituciones, que tiene por norma jamás desdecirse de lo que ha hecho. Tanto es así que le emitió una bula, la infalibilidad del Papa. Esto es algo increíble. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando el sexto rayo se manifiesta a niveles densos, no hay más remedio que agarrarse a lo denso, a lo más bajo, a lo que te atiende, te liga más a la materia. Ellos son incapaces de pensar de forma trascendente. Tienen que sostener lo que tienen y harán cuanto sea por mantener lo que tienen. Ya hemos visto en el pasado lo que puede hacer el sexto rayo. Hay otro país, en otro extremo del Mediterráneo, que estos días está viviendo unos conflictos, que no tengo los rayos de este país, Turquía, que ahora estamos viendo las consecuencias de aplicar políticas basadas en el sexto rayo. Es decir, vamos a cerrar los bares de copas, los cines, lo esto, porque supuestamente el Corán lo dice. Eso es falso. Por ahí vamos para atrás. Pero fijaos, cuando nos lo aplicamos nosotros, la energía del sexto rayo lo que puede llegar a hacer. Si conocemos las energías que condicionan la expresión de una gran comunidad-nación, podremos integrarnos y potenciar los valores más profundos que esta nación atesora. Si nosotros profundizamos en el estudio del sexto rayo, conocemos los rayos que nos condicionan a nosotros, evidentemente vamos a hacer que el sexto rayo de verdad, el sagitariano, se manifieste en este país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Superando la eterna lucha que hay entre la creencia y lo que es el raciocinio. Aquí, en la piel de toro, se han dado auténticas batallas desde hace ya 200 y pico de años de la ilustración, entre los que se apuestan por la ilustración, por el uso de la inteligencia, y los que abusan y los que abogan directamente por el uso de la tradición o de la creencia. Tanto es así que en este momento estamos haciendo un revival, una revisión de los últimos 30 años de democracia. Y se quiere volver a colocar, fijaos lo que es el sexto rayo capaz de hacer, volver a colocar la asignatura de religión como computable en el expediente académico. Eso hay que decir que es una auténtica exageración y una barbaridad, porque tú estás imponiendo una religión a gente que no le interesa esa religión. Que tú me digas, vamos a estudiar todas las religiones, bueno, hay que tener una cultura y hay que conocer los diferentes caminos que conducen a la casa del Padre, llámese de religión o como sea. Pero si no vamos a puntuar religión, pues vamos a estudiar un año el Corán, otro año el Bhagavad Gita, otro año cualquier libro sagrado del mundo, etcétera, etcétera. Pero abocarnos a una opción sola, eso lo que hace es petrificar. Y si la gente no reacciona, nos vamos a petrificar mucho más. ¿Pero por qué nos petrificamos? Pues ni más ni menos, como lo veremos más adelante, porque tenemos un séptimo rayo de personalidad. Pero hay que decir una cosa: ¿dónde está el séptimo rayo de la personalidad de España? ¿Dónde está? No este es el Sancho Panza. No está. Capricornio, si sabéis un poco de astrología, tiene dos cualidades. Por un lado es muy espiritual y por otro lado es muy materialista. ¿Cuál de las dos creéis que nos ha tocado? La materialista. El Sancho Panza, que dice que mañana lo haré, que otro día será mejor, pero que hoy no toca. ¿Qué pasa? Esa actitud, cuando se mantiene en el tiempo, pues da, conforma a un alma nacional, una forma de entender la vida y la relación con los demás, que francamente acaba petrificando. Y no es gratuito decir que el séptimo rayo petrifica, porque os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de la frase de Unamuno que inventan ellos hace 80 o 90 años? Que inventen ellos, los extranjeros, o aquella otra frase de que los trenes no tenían que pasar a Francia, por ejemplo, en el siglo XIX, porque nos podían invadir, a nivel cultural evidentemente. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos un séptimo rayo mezquino, estrecho,
No tenemos amplitud de miras. Y la lucha que tiene la humanidad por extensión en este momento en el planeta Tierra es la lucha del sexto rayo con el séptimo. Pero el séptimo mejor aspectado que el que tenemos como personalidad aquí. Es decir, cuando entra una energía nueva que trata de romper con todo lo caduco, se encuentra con un muro de hormigón petrificado de una creencia, de una tradición. España es un país de tradiciones, lo sabéis muy bien. Tenemos muchas, hay algunas interesantes, pero cuando una tradición te impide crecer espiritualmente, francamente no sirve para nada. Hay que destruirla. Incluso todo lo que tiene que ver con tradiciones religiosas se deben de convertir en actos culturales, pero no intentar hacer ver a la gente que a través de la práctica de las procesiones de Semana Santa, procesiones del Corpus Christi, etcétera, etcétera, se está haciendo una práctica religiosa, porque no es cierto. La gente que va a las romerías, como mucha de la gente que va a Montserrat, va a hacer turismo, y eso no tiene nada que ver con la energía que supuestamente se está trabajando. Ojalá fuera un sexto rayo devocional y bien inspirado, ojalá lo fuera, porque si lo fuera tendríamos un oasis de paz. Tanta gente que sale en estos acontecimientos culturales religiosos que supuestamente invocan supuestas potestades extrahumanas o superhumanas, si realmente hicieran su trabajo, aquí tendríamos un estado de paz increíble. Y precisamente ha sido el país de Europa que más fanáticos ha dado. ¿Sí? Más fanáticos. Se dice que los franceses, la Revolución Francesa, pero aquí cortaron cabezas a mucha gente. Pero aquí inventamos una cosa que desde los tiempos de la Atlántida posiblemente, y luego nos superaron los nazis, y Stalin también, y Pol Pot y algunos de Mao Zedong, desde los tiempos de la Atlántida, la cosa más aberrante que la humanidad ha visto, la Inquisición. Se hizo aquí, y se hizo en homenaje al sexto rayo de alma y al séptimo de personalidad. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando uno ve que las cosas se le van de las manos, a por ellos. Es decir, no hay opción, y si repasamos un poco la historia, que se hizo con las otras culturas, la musulmana y la hebrea, ¿qué se hizo? Borrón y cuenta nueva. ¿Pero por qué? Porque había la creencia de que uno estaba llamado por la divinidad y tenía que imponer ese orden nuevo. Curiosamente utilizaron la energía externa de la forma para llevar a cabo ese mensaje divino. Es como el famoso Camino de Santiago. Se nos ha vendido de una manera, pero posiblemente eso no fue así ni muchísimo menos. Eso es otra historia. ¿Por qué se ha hecho? Pues porque aquí todavía hay mucho miedo a volar, hay mucho miedo a levantar la inteligencia hacia arriba y sobre todo que la luz triunfe. ¿Os acordáis, alguno de vosotros, por cuando estudiabais, del famoso grito viva en las cadenas de Fernando VII? ¿Qué pasó con aquellas famosas Cortes de Cádiz? Con aquella oportunidad que la jerarquía dio a España con la invasión napoleónica. Hay que hablar así, ¿eh? La invasión napoleónica, sabéis que Napoleón era un discípulo, un iniciado, pero la ambición que tenía era tan grande que él mismo se perdió, como le pasó a Julio César. A los dos les pasó exactamente lo mismo. Almas de primer rayo con un mandato interno de unificar Europa, cada uno en su manera. Uno le pudo el poder, la ambición personal, y el otro le pudo el destino. ¿Y Carlomagno? Carlomagno, este continúa con el tema del Imperio Romano. Intenta hacer las bases para lo que después sería la Europa, evidentemente. Pero el caso más flagrante fue ese. Pero tenemos otro en este país. ¿Os acordáis de él? El emperador Carlos. ¿Qué hizo este señor? ¿Qué hizo el nieto de los reyes católicos? Combatir precisamente la reforma del clero. Y con eso se gastó todo el dinero, todo el oro que trajeron de América. Por eso, nuestro país no tiene absolutamente el del famoso tesoro que supuestamente se robó en América y se expolió. Porque todo el dinero, todo lo que se trajo de allá de joyas, de plata, toda la riqueza, durante siglos se tuvo que estar pagando a los banqueros holandeses y alemanes para sufragar aquellas guerras. Tanto es así que se ha estado pagando hasta principios del siglo XX, se han estado pagando esas deudas. Un país como este que se ha declarado ya 12 o 13 veces en bancarrota. Y precisamente por meternos en una idea de que teníamos que hacer una única religión en Europa. Pero ¿dónde está el problema de que hayan 2, 3, 4, 100 religiones? ¿Dónde está el problema? El problema está que cuando hay estrechez mental, todo es un auténtico problema. Todo. Por lo tanto, deberíamos asimilar que existe una relación directa entre los rayos que nos condicionan a nivel personal y las energías del país. Hay que decir una cosa con respecto a esta expresión. Si hemos nacido en este país, en España, o en Cataluña, o en Francia, donde sea, es porque nuestro karma
tiene una relación directa con el territorio y con la gente que está encarnada y con la cual nos vamos a interactuar a lo largo de nuestra vida. Con estas energías vamos a posibilitar que el alma se manifieste y que podamos cumplir el propósito que traíamos antes de la encarnación. Y lo tenemos que hacer con estas energías. No vale decir, me voy a Francia, me voy a Alemania, porque allí la vida es mejor y allí podré crecer. Podrás crecer materialmente, pero a nivel interno no vas a crecer. Hasta que no aceptes que si vas a esos países tienes que dar lo mejor de ti mismo y estar, para empezar, agradecido. Por una razón muy sencilla. Debemos dar las gracias, porque cuando damos las gracias abrimos el corazón, abrimos el aura y interactuamos con los demás. No hay cosa peor que haber estado 40 años en Alemania y solamente conocer 2 o 3 palabras. O el Guten Abend o el Danke, y nada más. Yo he conocido a alguna persona que ha estado muchos años en Suiza, en la parte alemana, y que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque no hay ganas de integrarse. Es como mucha gente que lleva a lo mejor 50 años en Cataluña y del Bondi de la Buena Tarde no sale. ¿Y eso por qué? Porque son cristalizaciones. Sexto rayo. Sexto rayo, lo mío es lo mejor y como tengo el séptimo, todavía mucho más. Me afirmo, porque Capricornio sabéis que es un signo de tierra y da personalidades muy tozudas, ¿lo conocéis esto, no? Y también da gente maravillosa. Pero cuando son tozudos, es la cabezonería, no lo hago porque no quiero. Y eso es un auténtico problema, Conocer a fondo al propio país o nación demostraría el amor que tenemos al lugar donde nos manifestamos. Así podríamos afirmar que mi país o nación es una extensión de mi propia casa. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Estamos aquí por una razón muy sencilla, porque lo hemos escogido para evolucionar. Pues lo tanto, demos gracias y manifestemos lo mejor por nuestro país. Esto no es nacionalismo. El nacionalismo sería decir, mi país es lo mejor del mundo y lo demás no vale para nada. Que eso lo da el sexto y el séptimo. Eso sí que lo hace. Esto lo vemos aquí. Pero el verdadero nacionalismo es el que dice, allá donde vaya, voy a poner mi corazón y mi inteligencia al servicio de la comunidad que me acoja. Ya sea en la Conchinchina, en Alaska o en la isla de Bali, donde sea. ¿Pero por qué? Porque cuando uno nota la presencia del alma, allá donde vaya la va a expresar. Y lo que tiene que hacer por su país es dar lo mejor. Otra cosa es si tu país te lo va a agradecer. Cuidado. Aquí no te lo va a agradecer por una razón muy sencilla, porque hay desconfianza a todo aquel que salga de la media. ¿Y esto por qué se ha dado históricamente? Pues volvemos a lo de antes. Porque hay una creencia de que como todo es anormal, todo es anodino, todo es de muy baja densidad, aquel que levanta la cabeza está poniendo en evidencia al resto. Y por lo tanto hay que ir a por él. ¿Os acordáis lo que le ha pasado a tantos y tantos, no? Y no por lo del siglo XX en España, con la famosa República y la Guerra Civil, que la gente tuvo que irse, sino lo que pasó antes, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y así sucesivamente. Cada vez que ha habido alguien que ha destacado en algún sentido, automáticamente le han pasado la guillotina o la bayeta o lo que sea, se lo han cargado. ¿De qué ha tenido que irse? Simplemente. A mí me hace muchas gracias, por ejemplo, que ayer, se me parece, o antes de ayer, se celebraban los 115 años de Federico García Lorca, cuando se le hizo La vida imposible, precisamente. Cuando se le hizo La vida imposible, hablando claro y pronto. Me hace mucha gracia que ahora se les pongan los altares en el cielo de la gran personalidad que era, el gran poeta español del siglo XX, etcétera, 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 cuando se le hizo La vida imposible. Como a tantos otros. Pero que si extrapolamos un poco, hoy vemos que es exactamente igual. Ha bajado un poquito nada más. Pero la envidia, es decir, esa falta de amor hacia la comunidad, todavía está patente. Se dice además que somos el país con menos desarrollo cívico de Europa, en que la gente es más pasota con respecto a la comunidad, más desconfiada con respecto a los políticos y al resto de la comunidad. Cualquiera que se presenta a las elecciones, siempre le vemos unas segundas intenciones. Tanto es así, hemos pensado eso estos 30 años, que ahora tenemos centenares de políticos imputados en casos de corrupción. Me diréis, no, es que ellos ya eran malos. Yo os digo, no. El pueblo, si tuviera una vibración positiva, no tendríamos ningún político corrupto. No tendríamos ni el jefe del Estado bajo sospecha.
porque es muy grande que tengamos el jefe del Estado bajo sospecha. ¿Pero por qué? Porque desde abajo hemos alimentado ese odio. La envidia en el fondo es odio, nada más. Ignorancia, avidia, como dirían en Oriente. Pero ese odio acaba revolviéndose contra nosotros. Es decir, lanzamos el boomerang y el boomerang nos vuelve y nos salpica a todos. Y claro, un político imputado, un gobierno entero recibiendo eso debajo de la mesa, algo que dices, pero bueno, ¿esto en qué país, en qué cabeza cabe? Cabe en aquellos colectivos que siempre desconfían de cualquier posición que tiene el superior, en este caso el cargo político elegido. Y eso nos tendríamos que mirar a fondo, porque esa actitud de desconfianza lo único que provoca a la larga, ¿sabéis qué es? Que aparezcan supuestos y falsos libertadores, dictadores. Y cuando una comunidad que tiene como alma al sexto rayo tiene un dictador, parece que se tranquiliza. Eso es absurdo. ¿Y sabéis por qué se tranquiliza? Porque el dictador no permite la información, solamente da lo que le interesa. Y como el pueblo no piensa mucho, se lo traga. Entonces la gente es feliz. Yo he escuchado a mucha gente en estos últimos años que con aquel señor se vivía mejor. Pero se vivía mejor porque las cadenas de televisión no existían. Había una televisión única y un diario hablado de Radio Nacional o la prensa del movimiento, y decían blanco, blanco, blanco. Como nadie puede decir, no, bueno, blanco pero un poquito negrito, no, eso no existía. La gente lo aceptaba y la gente era feliz. ¿Qué estado de conciencia es ese? Primitivo, totalmente primitivo. ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar de creer en todas esas tradiciones y lanzarnos a descubrir lo nuevo, lo que llevamos dentro. Pero eso da miedo, porque nos va a hacer diferentes. Pues bienvenido sea el día en que nos reconozcan como personas diferentes, porque ese día estaremos respondiendo a nuestra propia alma. Nos falta mucho, Falta muchísimo. No, aquí nos falta mucho que nos hagan lo que sea, porque ya vale. Estamos siendo diferentes, o sea, ya veremos qué pasará. Pues mira, es un caso que os voy a decir una confesión personal. Ojalá, ya estoy hablando mucho, el Tribunal Constitucional, ojalá, pudiera reconocer el derecho a decidir, como hizo el Tribunal Supremo de Canadá. Ojalá. ¿Sabéis la madurez que se pondría para España que una comunidad pudiera decidir? Otra cosa es ir a votar y que salga el sí o el no. Eso es otro tema, eso es la parte final. Pero ¿sabéis lo que jurídicamente supone que se reconozca a nivel constitucional el derecho a decidir? Eso sería un auténtico milagro. Tanto es así que diríamos, caramba, estamos en un país europeo, en un país normal. Y democrático. La gente no se pega por una creencia de este tipo, solamente por escoger la diferencia. Y luego hay una cosa que en el esoterismo tenemos que manifestar siempre. Cuando uno cree que su camino está en otro lugar, lo tiene que buscar. Ojo, si no nos frustramos como almas. Cuando uno descubre que tiene que llevar a cabo un propósito, ya sea como alma nacional, tiene que hacer lo posible, porque siempre desde las vías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla, no lo que diga la Constitución nuestra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es lo único que para mí personalmente y cualquier persona abocada a la nueva era tiene que tener en cuenta. Lo demás no vale, porque los estados cada uno hace lo que le conviene para mantenerse. Pero ojalá pudiéramos tener esa oportunidad, porque eso supondría que se ha superado una etapa de fricción de plexo solar, de infantilismo, que no lleva a ninguna parte. Ojalá lo pudiéramos hacer. Otra cosa es que pudiera chiflar el referéndum y saliera un sí o un no. Eso es distinto. En Canadá fueron muy inteligentes. Dijeron, mire, si ustedes salen, tengan en cuenta que tienen que tener lo siguiente. Tienen que ser solidarios con todos los tratados que Canadá ha firmado antes de la posible separación de Quebec, en este caso. Eso es normal, hay que negociar todos los tratados. Pero es que tenemos que negociarlos nosotros y también los tendría que negociar España. Así de claro. No quiere decir, si hubiera el caso de una Cataluña independiente, no es la historia que nos han contado de que España, de que Cataluña tiene que renegociar la entrada con la Unión Europea. Es que España tiene que renegociar también. Porque ya no es lo mismo. Pero a todo, en la OTAN y en todo. ¿Qué pasa? Que eso da miedo. Da miedo. El idealismo, y eso que España, el lema dice, disperso las nubes. Pues a mí me gustaría que dispersara las nubes de la ignorancia, porque de momento yo no lo veo. Y si no las dispersa, ¿qué? ¿A dónde vamos?
Conflicto. Tenemos conflicto siempre porque la lucha de los dos rayos es el sagitariano, el que está superior, el que está muy aspectado en el astral, digo abstracto, quiere lo nuevo, y luego tenemos a un séptimo muy denso que no quiere moverse. Este conflicto lleva siglos. Este siglos, se dice que al final lo superaremos, pero yo no sé si en este siglo XXI lo superaremos. Yo ahora me estoy dando cuenta que todos los miedos que tenía personalmente cuando era joven con el tema de la transición, que luego se consumaron en aquel intento de golpe de Estado, pues ahora me viene lo mismo, pero desde una perspectiva jurídica, porque si miráis todo lo que se ha hecho, ahora resulta que estamos volviendo para atrás en cuestiones incluso que afectan a la más intimidad, por ejemplo, de las mujeres. Ahora que esta ministra de Sanidad diga que en edad sexual 16 años y no 13, a mí me parece que es meterse donde no te llamas. Pero con eso, lo único que se quiere decir es que estoy dando los pasos para que dentro de unos años tengamos el crucifijo otra vez en las escuelas, y la obligatoriedad de ir a misa. Cuidado, que si esta gente sigue gobernando y el pueblo no reacciona, lo vamos a tener, porque está esa inercia. Reacciona. Mira la comunidad valenciana si reacciona. Bueno, el discipulado, luego continuamos con el tema de las naciones. El discipulado de los rayos. El primero es la fuerza, la energía, la acción, el ocultista. El oculista. No, es ocultista, no, perdón, sí, falta una T. Sí, falta una T. Esto de escribir es... Tengo que ponerme las letras muy grandes para poderlas ver. Conciencia, segundo, conciencia, expansión, imitación, el verdadero psíquico. Es curioso que el segundo rayo sea el verdadero psíquico y no tanto el sexto, que el sexto cuando es discípulo, ojo, cuando es discípulo es un devoto, pero cuando es un aspirante es un psíquico. Aquí cambia. Estamos hablando de la perspectiva más elevada. El tercero, adaptación, desarrollo, evolución, el mago. ¿Os acordáis que en el séptimo rayo os decía que el mago era bajo en el séptimo rayo? Pero resulta que no, que cuando es discípulo, cuando es aspirante sí, pero cuando es discípulo, el mago verdadero es el tercero. Es la materia y el reino de él también entra por ahí. El cuarto, vibración, respuesta, expresión, el artista. Este más o menos todos lo conocemos, pero le deberíamos de poner el negociador, el verdadero rayo negociador, el verdadero constructor de puentes. No es tanto el segundo rayo, que es su verdadera definición, como el cuarto. Porque un negociador hoy en día, un discípulo en el mundo, lo que hace es tender puentes, acortar distancias, practicar la buena voluntad, para que todos se puedan sentar a una mesa y se pueda negociar. En relación al problema que os comentaba antes de nuestro país, ojalá surja un alma, un discípulo, como en su momento fue este señor que ahora padece una enfermedad degenerativa, y acorte distancias entre unos puntos y otros, pero que sea desde el punto de vista, lo haga la parte más conservadora, porque es la más dominante, es la Sancho Panza. Entonces tiene que salir de ahí alguien, una conciencia un poco iluminada, que tenga el valor de redefinir otra vez todo lo que es el país. Ojalá surgiera, ojalá. El quinto, mentalidad, conocimiento, ciencia, el científico. Sin embargo, hay que decir una cosa. ¿Os acordáis cuando hablamos del quinto rayo, que dijimos que era el psicólogo del alma? ¿Os acordáis de aquello? Curioso esto, Desde el punto de vista del discípulo, el científico. Pero el científico se puede entender también como el psicólogo del alma. No entendamos por científico solamente que está con un microscopio, Eso no es. El sexto, devoción, abstracción, idealismo, el devoto. Para el aspirante sería ni más ni menos que el psíquico. Aquí es el devoto. Pero cuando estamos hablando de discípulos, el sexto rayo cambia por completo. Ya no es el sexto rayo del Marte, es el de Neptuno. No es ese rayo beligerante que impone a través de la sangre, de la fuerza, de la espada, su punto de vista, sino aquel que se mantiene fiel a una creencia, pero permite que los demás puedan vivir la suya. Esa es la diferencia entre el discípulo y el aspirante. Por eso este país, cuando haga ese cambio, se convierta más o menos en el camino del discipulado, evidentemente dejará la beligerancia en un lado. El séptimo rayo, encantamiento, magia, ritual, el ritualista. Encantamiento, magia, ritual, el ritualista. ¿Por qué es tan importante el ritual? Si hay ritual, llamamos la atención de los devas, de los ángeles. Si no existe un ritual adecuado, los ángeles no acuden.
Porque para que un ángel o un deva acuda, tenemos que conocer un mantra muy poderoso, que no nos lo van a dar si no tenemos determinadas iniciaciones. Como eso no es el caso, debemos de preparar el altar, la mesa, la casa, la sala de reuniones, con algunos ingredientes que al ángel, al deva, le llamen la atención y se pueda sentir cómodo. Si eso no es así, el ángel no viene. No por mucho invocarle lo venir. Vendrá un tipo de ángel o de deva inferior, más o menos como nosotros, que de poco ayuda nos va a prestar. Es más, puede que nos engañe, puede que nos sea perjudicial. Es muy importante que tengamos en cuenta esto del ritual, porque, a ver, si nos ponemos a trabajar y hablar de forma clara, hay que decir que el ritual es importante, pero al mismo tiempo es innecesario. Tiene una intrascendencia bastante clara. Ahora bien, si aparte del trabajo bien hecho tenemos un ritual correcto y entendemos lo que significa el ritual, evidentemente en nuestro trabajo se va a proyectar a los éteres porque los devas lo van a hacer. No porque nosotros anhelemos hacerlo, sino porque ellos se van a sentir cómodos en ese trabajo y van a hacer su parte. Y eso es muy importante. Bueno, las palabras de poder de los rayos las conocíais de antes. El primero es afirmo la realidad, el segundo veo la máxima luz, el tercero soy el propósito mismo, el cuarto dos se fusionan en uno, el quinto tres mentes se unen. ¿Qué tres mentes son estas? Vale, es el amor del poder. No. La mente concreta, la mente superior y el hijo de la mente. ¿Qué es el hijo de la mente? La materia. El alma. La materia. Mente concreta, mente superior y el hijo de la mente. Pero el alma es el cuerpo causal. Ya, el hijo de la mente. Pero es el yo superior. Sí, pero se pone como punto de intermedio. La manera que tenemos de acceder al vehículo superior es a través precisamente de este punto de referencia. Como es el átomo manásico permanente de la tríada, tenemos ese punto que es, a ver, llamamos eterno, pero es mentira. Aunque tenga 18 millones de años, pero tiene fecha de caducidad. Esperemos que pronto. Lo superior controla, el sexto. Lo superior y lo inferior se unen, la cabeza y la cola del dragón. ¿Tenéis alguna duda con alguna de las definiciones de rayo, las palabras de poder? ¿Hay alguna que no veáis clara? ¿No? Dos se fusionan en uno que los pares de contrarios. Es los pares de opuestos del cuarto rayo. El lema del cuarto rayo es dos se fusionan en uno. ¿No? Es vivir el equilibrio. Pero primeramente es el conflicto. Conflicto en equilibrio. No armonía a través del conflicto, no. Yo reivindico el conflicto. La desarmonía. ¿Para qué? Pues para poder trabajar la armonía. Eso es muy importante. De ahí dos se fusionan. El rompimiento de la dualidad. Bueno, es que si hay armonía, porque antes ha habido desequilibrio o conflicto. Y si no hay conflicto, no se puede expresar no puede salir. Por eso decimos, es el rayo de los creadores, de los grandes artistas del Renacimiento, por ejemplo, de Miguel Ángel, de Brunelleschi, de Botticelli, de Leonardo da Vinci, de quién más, de los grandes compositores de óperas, de los grandes compositores de las grandes sinfonías. Pero ¿sabéis por qué es el cuarto rayo? Este rayo de esos, porque ellos captaron a niveles arquetípicos un estado de armonía tan grande que solamente pudieron hacer plasmar objetivamente, o bien era a través de los pinceles. Se dice que el caso de Miguel Ángel fue el único que pudo trabajar con tres colores. La Capilla Sistina, las obras, fue el primero que trabajó con el rojo, el verde y el azul, es decir, los tres colores primarios. Fue el único que le salió bien. El primero que no sé si los demás, este detalle no lo sabía, hace poco que me lo comentaron. Y a los demás se ve que no les ha salido tan bien, que han trabajado con uno o con dos colores, no con los tres. A él les salió, pero claro, a él le salió porque era quien era, evidentemente. Claro, tenemos por ejemplo a un Wagner de fecha más reciente, tenemos por ejemplo a un Beethoven, tenemos a un Mozart, a un Brahms. ¿Qué creéis que intentaron plasmar? Pues lo que internamente captaban. Ese estado de vacuidad, de equilibrio, ese estado armonioso, lo intentan plasmar a través de una cosa objetiva y que poderla transmitir a los demás. Otros lo han intentado a través de la escritura y han salido cosas muy, muy interesantes, pero la música tiene una particularidad especial.
que parece que galvaniza los éteres y hace que el vehículo etérico vibre. Y eso es muy importante, no es tanto los oídos como tenemos entendido, no, es el vehículo etérico. Claro, cuando esa vibración superior nos llega a nosotros, nos está hablando de un estado de armonía, es decir, de falta de dualidad. Es lo que ha intentado transmitir esas composiciones. Por eso decimos que ahora este rayo, como os dije varias veces, no está en funcionamiento, no está manifestado. Y lo vemos en el arte que se fabrica, que se hace hoy en día. Digo fabrica porque es muy comercial todo lo que se hace, o casi todo, y sobre todo pues en el tipo de música, algunos tipos de música que francamente son bombardeos de plexo solar, pero de una manera aberrante. Sin embargo, hay una parte lemur todavía de la población humana y atlante que está encantada con ese tipo de música, sobre todo los que son más lemures. Les encanta esos sintetizadores de fondo, pum, 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 eso es increíble. Hay cadenas de radio que están continuamente y de televisión dando eso. Y claro, es la población lemur la que necesita esa vibración para despertar. El atlante, que está un poco más levantada, difícilmente lo puede soportar porque empiezan a ser más místicos. Y cuando una persona es más devocional, más devota o más mística, ese tipo de vibración no le va bien un tipo de música suave, ya sea el agua, campanitas, etcétera. Lo podéis comprobar. ¿Conocéis la música de China, que es como muy sí, etcétera, oriental? Estos, a la gente que es lemur no le va bien. A la gente que es un atlante muy denso tampoco le iría bien. Pero cuando empiezas a despertar como atlante, esa música sí que te va bien. Y a los que son más arios les va mejor la música clásica, lo que entendemos por música clásica, aunque esté hecha hoy. Llamamos así porque utiliza todos los instrumentos, utiliza todas las notas, etcétera, etcétera. Y da una composición increíble, porque son, imaginaos, 40, 50, 70 músicos lo que pueden transmitir. Es increíble. Bueno, hoy hay 88 diapositivas. No nos va a dar tiempo de hacerlo todo. Yo voy a correr un poco, voy a quedarme en las tablas de los radios de los países y luego quiero lo de las preguntas, porque son las 8:15 y... ¿No se puede hacer en 2 veces? Sí. Si puesto al final pongo un interrogante o lo dejo en puntos suspensivos para octubre, continuar en octubre. Sí, segundo radio. No hace falta que corras, ves haciéndolo bien cada cosa y hagamos lo que toque. Vale. Entonces lo que podemos hacer es una cosa: saltarnos algunos países, la definición de los países, ir a las tablas de rayos y directamente a las preguntas. Bueno, la enumeración de los 7 rayos la conocéis todos, ¿no? ¿Ya? Esto es algo que el cuarto de armonía, el quinto de inteligencia, el conocimiento completo de ciencia, el séptimo la energía de orden ceremonial, el primero la energía de la voluntad, etcétera, etcétera. Os quiero remarcar una cosa: la definición de los rayos son estos, pero ahora bien, decimos el primer rayo es el primer rayo de voluntad o poder. Sin embargo, no es correcto, El primer rayo en este segundo sistema solar es el segundo. En este caso estaría por una razón muy sencilla, porque el logo solar está tratando de manifestar el segundo rayo de amor o sabiduría. Entonces, cuando lo haya conseguido, todos los demás serán subrayos de él. Pero en realidad, lo que nos toca estudiar a nosotros es que todos los rayos vienen de este primero, del propósito divino de la síntesis. De hecho, lo único que va a perdurar, cuando el séptimo haya hecho su trabajo, el trabajo del primero, lo único que va a perdurar va a ser el primero. Será volver otra vez a la esencia, pero con la experiencia acumulada. Esto equivale al movimiento que hace la mónada cuando decidió hace un montón de tiempo, eones, meterse en el tema de la materia, acompañando al logos. Ahora se dice que estamos en la recta final. Se dice que estamos en la recta final. Bueno, queda muchísimo, cuidado. La recta final queda muchísimo. Pero ya no estamos en la parte descendente. Estamos subiendo, estaremos por aquí abajo, pero subiendo. Hay una parte que ya tenemos una parte recorrida. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda poco. Nos queda menos de lo que hemos recorrido. Menos. Bueno, ¿tú sabes qué es Albalandeau? ¿Has ido a Albalandeau? No. Bueno, pues Albalandeau es un pico que vas subiendo y resulta que parece que has llegado. Y cuando has llegado allí, resulta que hay otra. Y cuando has llegado allí, resulta que hay otra. Entonces, esto, según aquí, molesta mucho porque dices, no, ya llegamos, no llegamos, no. Lo que pasa, sí que es verdad. Vamos a decir una cosa. Dicen de que toda la parte de lo que es la involución es muy lenta.
Y lo que es ya, cuando ya volvemos, se hace mucho más rápidamente. Pero estamos, que ya hemos pasado la mitad, ya estamos volviendo. Pero decir la recta final es poco optimista como mínimo. A ver, es optimista como mínimo por una razón muy sencilla. A ver, olvidémonos del estado de conciencia de Sanat Kumara. Olvidémonos porque eso está ahí. Pero hay que pasar por ello para superar esa etapa. Por la etapa del Buda tendremos que llegar algún día, en algún momento, en un sistema solar. Cuando estamos diciendo lo de que estamos volviendo, no tiene nada que ver con nosotros, solamente estamos volviendo para hacer lo de las 7 rondas, O sea que, maravilla, me está bien. Los 7 rayos, bueno, sabes que son 3 de aspecto y 4 de atributo. En realidad, el cuarto es el primero, es el hijo del tercero, y el padre del quinto, del sexto y del séptimo. Y de hecho, el que nos puede dar una perspectiva de lo que son los 7 rayos es ni más ni menos que el cuarto, porque es la piedra angular del sistema de energías que condiciona este planeta. Y tenemos que tener en cuenta el porqué, la razón. La razón viene de que somos la cuarta ronda, el cuarto reino. ¿Qué más somos? ¿Qué más somos? Estamos en la cuarta cadena. Cuarta cadena, cuarta ronda, y somos tenemos la luna detrás, que es el karma del planeta, la parte oscura, que precisamente manifiesta el cuarto rayo como el planeta Mercurio. Necesitamos esa energía, ese 4, continuamente, tenerlo muy activo. El problema de la humanidad ahora y siempre ha sido ausencia de esta energía. Pero de belleza, arte y unidad, eso será a consecuencia de la ruptura o de la disolución de los pares de opuestos. Cuando se mantenga la armonía. Una cosa, es que antes no me había dado cuenta que aparte de armonía, belleza y arte, hay la palabra unidad. Que me gusta mucho. Es que la palabra unidad tiene que ver con un tema que nos condiciona a todos los humanos. El vehículo mental de los seres humanos responde arquetípicamente al primero, al cuarto y al quinto rayo. Primero, la voluntad, el propósito divino. El cuarto es el equilibrio, la mente tiene esa capacidad. Otra cosa es que nosotros la desarrollemos. Y sobre todo, básicamente, al quinto, que es la investigación. Si el ser humano no utiliza el potencial que tiene, evidentemente no es humano. Será un humano instintivo, un animal. Si trabajamos con el cerebro que tenemos en el plexo, en mente concreta, trabajamos con eso, somos instintivos, somos animales. El humano precisamente es lo otro. Ahora bien, desde que nos individualizamos hace unos 18 millones de años, el porcentaje de seres humanos que ha conseguido de almas vivenciar ese cambio es, no diré insignificante, es reducido en comparación a la unidad. Pero bueno, es un trabajo muy prometedor, por eso, muy prometedor. Del sexto de magia, el sexto de devoción, el séptimo de magia. Continuamos a la siguiente. La expresión superior del primero es la ciencia de las estadistas, de los gobiernos, la inferior, la política y la diplomacia moderna. En el tercero, en los rayos impares, el tercero serían los medios de comunicación, el famoso rayo de internet que tantas veces hemos tocado, la radio, el telégrafo, etcétera, etcétera, los transportes, los aviones, y en la expresión inferior el mundo de la economía. Este es el rayo de los filósofos, y también el de los economistas. Curiosamente, los economistas hacen filosofía materialista, pero la hacen. Mal. ¿Les ha salido bien? Mal. Les ha salido bien porque han conseguido embaucar, más o menos embaucar a media humanidad en un proyecto de lucración, de beneficios que solamente han tenido ellos. Pero es muy curioso cómo ha funcionado esto. El quinto, la expresión superior, la ciencia del alma, la psicología del alma. Y la inferior es los sistemas educativos modernos y la ciencia mental. Esto tiene mucho que ver con el séptimo también, El séptimo, la expresión superior, sería todo tipo de magia blanca, y la contrapartida sería el espiritismo fenoménico o magia negra. No está puesto magia negra, pero hay que entender que va para aquí. Todo lo que no sea invocar por el bien de la humanidad de forma abierta y directa es, diríamos, no decimos magia negra con letras mayúsculas, pero es magia negra. O gris. Cada vez que pedimos para el yo separado es magia negra. Bueno, el segundo rayo, su expresión superior, es el proceso de la iniciación, tal como lo enseña la jerarquía, y el segundo, la expresión más densa del segundo rayo es la religión. Hay que decir una cosa, el sexto rayo es el rayo de las iglesias organizadas, pero la religión con mayúsculas le corresponde al segundo rayo, que es tender puentes. El segundo rayo es el constructor de los puentes.
Los emperadores romanos se llamaban sumos pontífices, los papas también. Cuando copiaron del Imperio Romano toda la estructura, se quedaron con ese título que les iba muy bien también. El cuarto, la expresión superior del trabajo masónico basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. Aquí estaríamos hablando de un trabajo de invocación débica. Esto es una forma de exponerlo muy bonita, muy del siglo XIX, siglo XX, de lo que es la época de la Ilustración, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que se está hablando es de la manifestación de los misterios en la tierra, que tiene mucho que ver con el séptimo rayo, pero se tiene que hacer contando con el reino débico, el reino angélico. Y el reino angélico tiene una relación directa con esto muy importante. Por eso se dice el trabajo basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. La jerarquía siempre en este sistema manifiesta el segundo rayo, porque representa arquetípicamente al alma. Entonces trabaja esa energía e intenta manifestarla, pero necesita de este trabajo de organización, de ritual, para que eso pueda darse a bien. El sexto, la expresión superior, tenemos al cristianismo y todas las demás religiones, todas. Tienen relación directa con el segundo rayo todas, en su medida, y la expresión más densa del sexto rayo es la Iglesia y la religión organizada. ¿Qué creéis que nos influencia tanto en este país? La parte más densa del sexto rayo. Ojalá fuera la relación directa con el segundo rayo. Ojalá. Porque existiría una capacidad de amar, de amor manifestado que todavía no vemos en amplia escala. Hay que decirlo. Bueno, los triángulos de las constelaciones. El primero, luego lo explico con todos los regentes, son 3 o 4 filminas que hablan de los regentes planetarios y es una información que hay que tener en cuenta. El primero se manifiesta a través de Aries, Sagitario y Capricornio. Esto es muy complicado de entender porque pensad una cosa, para que una energía venga a la Tierra se manifiesta a través de 3 constelaciones. Esas 3 constelaciones traen la energía que ya viene de la Osa Mayor. Es decir, es algo muy complicado de entender porque nosotros solamente podemos enjuiciarlo desde la perspectiva del efecto que produce en la Tierra o en nosotros mismos. Porque típicamente creo que muy pocos serán capaces de distinguirlo, creo, en mi opinión personal. El segundo, a través de Géminis, Leo y Piscis. En realidad, el segundo, en otras informaciones, aquí vendría Virgo, pero bueno, aquí pone en esta tabla pone Piscis, pone Leo. El tercero, Cáncer, Virgo y Capricornio. El cuarto, Tauro, Libra, Sagitario. El quinto, Leo, Escorpio, Acuario. Los 3 en la crucija. El sexto, Virgo, Sagitario y Piscis. Y el séptimo, Aries, Cáncer y Capricornio. Mira, los rayos, constelaciones. El primer rayo, Aries, tiene como planeta externo a Marte y como planeta esotérico a Mercurio. ¿Os interesa esto o voy pasando? ¿Este tipo de información nos interesa o paso? Yo por aquí veis trobando aquí. El Leo es la casa del Sol, el león, el Sol. Tiene el Sol como planeta externo e interno. Y Capricornio, la cabra, tiene a Saturno y Saturno. Por eso Capricornio dice que Saturno es el planeta del karma. Tiene esa capacidad de perseverar y perseverar y perseverar, porque le dan por todas partes. Saturno no es el planeta que te vaya a castigar, ni mucho menos, o el que te dé las tablas de la ley, como muchas veces me habréis oído decir, sino es el que te da una nueva oportunidad. Y como es energía del tercer rayo, el tercer rayo tiene la capacidad de adaptarte. El ser humano que tiene capacidad, tiene adaptabilidad, es el ser humano que supera todos los conflictos, el que crece internamente. El que queda anclado en el pasado es el que se detiene y ese no evoluciona. Es la actitud petrificada que tenemos como personalidad en la piel de toro. Segundo rayo, amor, Géminis, los gemelos, Virgo la Virgen, Piscis los peces. Géminis tiene a Mercurio a nivel externo y a Venus a nivel interno. Virgo tiene a Mercurio de nuevo y a la Luna. Aquí tendríamos 2 veces el cuarto rayo. Tendríamos el segundo por Virgo, el cuarto y el cuarto. Tendríamos el cuarto y el quinto. Tercero, segundo, Perdona. Sexto y cuarto. Sí. ¿Puedes bajar un poco esa etiqueta lo que ya dado? Es rayos, constelaciones, planetas ortodoxos y planetas esotéricos.
Es que claro, si no, me parece que no sé si se podrá bajar. No se puede porque es problema del proyecto. Vale. Que no coge toda la pantalla del ordenador. Arriba a la izquierda pone rayos, aquí pone rayos, aquí pone constelaciones, aquí pone planetas ortodoxos y planetas exotéricos, o regentes ortodoxos o regentes exotéricos. Vale, ¿y eso exactamente qué quiere decir? Pues que cada constelación o cada rayo entra a través de 3 constelaciones. Entonces cada constelación, cada signo en este caso, tiene un planeta externo y otro planeta interno. Hay un tercero que es el jerárquico, que no está puesto en la tabla. Es decir, esas energías lo que hacen es como tú la vas a recibir. Porque, a ver, ¿qué dices? El primer rayo, voluntad o poder, Aries, vale, de acuerdo. Yo soy, por ejemplo, soy Leo, ¿no? Pongamos por caso. Vale, ¿y eso qué? Pero bien, como entra a través de este planeta y de este otro, allí donde tenga yo esos planetas, también me entrará ese tipo de energía. Es decir, nosotros respondemos los humanos a los planetas, no los filtro, ni a las constelaciones ni a los signos. Ojalá pudiéramos responder a eso. Entonces, tenemos la Virgo, la Virgen. Virgo sería un segundo rayo, Mercurio a nivel externo daría un cuarto, la Luna daría otro cuarto, porque está ocultando un planeta, en este caso a Mercurio otra vez. Y en Piscis tendríamos al planeta Júpiter, que es el segundo rayo de amor sabiduría, y tenemos al primer rayo de Plutón, que es un primer rayo destructor. Por eso los cristianos a veces son como son. ¿Y más? Son como son, maravillosos, ¿eh? El tercer rayo de inteligencia activa. Tenemos a Cáncer, el cangrejo, a Libra la balanza, a Capricornio la cabra. Cáncer tendría la Luna, que sería un cuarto rayo, y Neptuno a nivel esotérico, que sería un sexto rayo. Tendríamos Libra a Venus, que Libra daría un cuarto rayo, un tercero por ahí por entrada, daría Venus, que daría un quinto, Urano un séptimo, Capricornio la cabra, entraría, en realidad Capricornio estaría entrando, aparte del tercero, entraría también un séptimo, y tendríamos el tercero de Saturno y el tercero de Saturno otra vez. Pobretes, por eso son así, ¿eh? Armonía al cuarto, a través de Tauro el toro, Escorpio el escorpión y Sagitario el arquero. Tauro tiene a Venus y a Vulcano. Venus le daría el quinto y Vulcano el primero. Vulcano no existe, no está físicamente visible para nosotros, pero está entre la órbita del Mercurio y del Sol. Alguna vez saldrá, lo veremos. Escorpio, que este sí que es el signo por excelencia que nos deberíamos tirar todos siempre, por la pertenencia que tiene, el escorpión, tiene el problema que tiene Marte dos veces. Y claro, ¿qué pasa? Que el sexto rayo, además Marte es el planeta de la guerra, es muy luchador, pero tiene una capacidad increíble, Escorpio. Si se corta una mano le crece dos, por la voluntad que tiene. Porque es tanto el conflicto en el que vive que no tiene más remedio. Y tenemos a Sagitario, que sería el sexto rayo, aparte del cuarto en este caso, que tiene al segundo de Júpiter y al tercero de la Tierra, teniendo en cuenta que la Tierra y Marte o Plutón no son planetas sagrados. Eso es otro conflicto. Y por tanto la energía que manifiestan no es purificada, no es buena. A ver, no es buena, es necesaria, pero no es la más refinada. Tenemos el quinto rayo, tenemos a Leo, a Sagitario y a Acuario. Leo sería el león, Sagitario el arquero y Acuario el aguador o portador de aguas, la buena nueva. Leo es la casa del sol, así como Cáncer es la casa de la luna, Leo es la casa del sol. Regente tiene el sol y el sol. El sol no es planeta sagrado, ¿eh? No, porque todavía no ha llegado a la evolución. Comparativamente la iniciación que se tiene el logo solar, a ver, ¿es la tercera cósmica o una cosa así? Son definiciones tan abstractas que no merece la pena ni siquiera mencionarlo. Pero hay algo que yo sigo, a mí al ser Virgo me cuestan estas cosas, ¿no? Es un signo muy mental. Pues por eso lo digo, que quiero decir, no me cuadra. A ver, ¿cómo puede ser que estamos en un sistema solar, que dentro de todo el sistema solar, el ser, que es el Sol, es el más, y resulta que no es menos que un Júpiter? No, es que vamos a ver, Júpiter es el hijo predilecto del logo solar.
Vale. Así como el logos de la tierra es el hijo descarriado, se dice, y el vecino rebelde, como se conoce al logos planetario. Sí, por una razón muy sencilla, porque es el que más le cuesta evolucionar, por alguna razón. También es verdad que es el único que tiene una humanidad densa como nosotros, ojo, que los demás no lo tienen, por lo tanto. Bueno, no lo tienen en este momento. No, ahora, en este momento. Es que ahora toca claro, esto cuesta, pero ¿por qué el logos planetario tiene ese problema? Pues porque la humanidad tiene ese problema, no nadie menos. No es el logo, somos nosotros. Ya, yo no me creo que se dice no sagrado porque todavía no ha alcanzado el estado de conciencia para el que se está preparando. Pero está muy superior a todos los otros de los que estamos poniendo. Estamos hablando de un logos solar, que no es un logos planetario. Y claro, con respecto a los logos planetarios, ellos sí que son sagrados, pero él no, porque ya ha pasado todo eso. Sí, de acuerdo. Pero es que en la escala evolutiva de los logos solares todavía no ha alcanzado su punto. Vale, entonces no se puede decir que no es. No hay que tener connotación peyorativa de que no es un planeta, de que no es un logo sagrado, de que no es sagrado, a ver, tanto que lo es. Bueno, es que no es un planeta. Es que no es un planeta, es una estrella. Ya, pero todavía le falta ese punto de evolución. Vale. Con respecto a nosotros, tanto nos da. Claro, aquí está. Porque nos estamos en las es que el signo de Virgo es mental, pero es una mente concreta muy poderosa. Pero lo que sigo diciendo es que está mal expresado decir que el Sol no es un planeta sagrado, porque es que no es un planeta. No es un planeta, exactamente, pero se pone, porque como nosotros solamente atendemos, es que como la Luna tampoco es un planeta, es un cadáver. Claro, y se cuenta en astrología. Todo es Virgo, si encima nos ponéis la Luna aquí, que encima es un cadáver. O sea, quiero decir, es que bueno, todo se mira. Hay que contar que todo se mira desde nuestra pequeña perspectiva. Acuario, familia. Acuario, el portador de las aguas. Tiene a nivel externo a Urano, el séptimo rayo de Urano, y al segundo rayo de amor sabiduría de Júpiter. Esto es una de las cualidades que condicionan al acuariano, aunque el quinto rayo lo tiene por su reflejo Leo. Es el signo de la interdependencia. Así como Leo es el de la autoidentidad, Acuario es la interdependencia. Los grupos. ¿Ves? Ahora estamos, es que eso que decimos, estamos en ese momento. Ahora las energías, todos estamos cogiendo esta energía, por suerte. Por suerte. Virgo, la Virgen, tiene a Mercurio y a la Luna. Claro, tiene el cuarto rayo dos veces. Pero, por un lado, a nivel sagrado, a nivel externo y a nivel interno lo tiene por un planeta que no es sagrado, es un cadáver, que oculta precisamente a Mercurio. La Virgen, claro, es muy interesante tenerlo porque Virgo en realidad manifiesta el segundo rayo. Es la fuente de amor, el mito de la madre, el mito de la Virgen María, el mito de la nodricia, de la madre naturaleza. Ese es el mito de Virgo. Sagitario, el arquero, a Júpiter y a la Tierra. Piscis, los peces, a Júpiter y a Plutón, como hemos visto antes, y tenemos al séptimo, Aries el carnero, Cáncer el cangrejo, Capricornio la cabra. Marte, Mercurio, la Luna Neptuno, Saturno. Cáncer tiene a la Luna y a Neptuno, tiene sexto, tiene cuarto y sexto. Y Cáncer, por Cáncer entra un tercero, aunque forman el triángulo del séptimo, por Cáncer entra el tercero. No, perdón, cuarto. Entra el cuarto por ahí. Y tendríamos dos veces 4 por el Cáncer, tendríamos 4 por la Luna y 6 por el todo pares. Bueno, pero que digo que Neptuno puede equilibrar un poco. Sí, pero Neptuno lo equilibrará en la medida en que seamos discípulos. Claro, porque a nivel externo, ¿qué nos va a pasar? Cáncer da las personalidades más sensibles que hay. Vamos allá. Las personas más sensibles las da Cáncer, y da la gente más entregada y más abnegada, con un sentido de familia y de fraternidad y sobre todo de amor a los hijos increíble. Esto lo da Cáncer, otros signos no lo tienen. Muchos tenemos que tomar. Sí, da gente un poco paciencia, es verdad. Pero todos tenemos Bueno, esto es la explicación de cada uno. Aries, el primero, es la constelación por extraerse la fuente de la energía inicial que introduce la nueva era. Virgo, esta constelación produce la acrecentada actividad desde el principio crístico en el corazón de la humanidad.
nacimiento del niño Dios, el principio crístico. Tercer rayo, cáncer, no, perdón, era tercero, la era Miranda. El cuarto rayo es Escorpio, perdón, me equivocaron. El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz que predomina hoy es causado por la energía de este signo. El cuarto, Escorpio. Por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. El quinto, Leo, produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia. Esto es muy importante que tengamos en claro lo siguiente. Cáncer es la conciencia de masa, es la etapa instintiva de la humanidad. Hemos de llegar a la etapa de Leo, la autoconciencia, para abocarnos en la etapa de Acuario, la conciencia independiente, el trabajo del grupo. Pero primeramente hemos de ser conscientes de que estamos en la etapa de Cáncer, en la etapa de masa, de rebaño. Produce el sexto, Sagitario, produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial, nada menos. Séptimo, Capricornio, la energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. Caramba, tanto introducirnos en la materia que al final hay que eliminarla. Bueno, los planos y los rayos. El primer plano, el de voluntad de poder, el plano de la divinidad. El segundo, el de la mónada. El tercero, el del espíritu, del alma. Cuidado porque aquí lo pone mónada y espíritu, pero en realidad vamos a quedarnos con alma. Vale. Técnicamente es mónada el segundo. Y el tercero es el de la manifestación. Podría ser plano átmico, a lo mejor, por ejemplo. No, porque el plano átmico sería el plano de la boda del primero, entonces sería si tuviéramos de ádico, monádico, sería átmico, búdico y manásico, sería de la vida espiritual. Aquí dice el plano de la mónada y dice realmente el plano de la espíritu literaria, no sería espíritu y el otro el alma. Es que claro, al hablar sería el plano. Por ejemplo, es que como pone plano de la mónada, a lo mejor plano monádico, que es el segundo plano. Ya, pero eso es otra historia, es otra analogía. Vale. Este sería, el que pone mónada tendría que ser espíritu. Y el que pone espíritu pero que ser son formas. Es que hay que decir una cosa. Si siempre lo ponemos igual, la mente superior no funciona. Vale, pero que se pueden hacer muchas correlaciones. La armonía es el plano de la intuición. Curiosamente, el séptimo sentido nuestro humano que está en potencia es el plano de la intuición. Que curiosamente, cuando el equilibrio existe, la intuición se despierta. Pero para eso tiene que estar todo bajo control, pero no cogido, no. El plano mental, el plano astral y el físico. Esto sí que lo tenemos más o menos claros, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto ya muchas veces. Os he dicho siempre y lo repito que los colores de las notas musicales las podemos dejar de lado porque muy poca gente puede ver colores y muy poca gente puede detectar la nota musical. Eso es mi opinión. Los rayos de las naciones. Os he puesto esto porque una nación es un chakra. Para mí, una nación, la mía, el país, sea Cataluña o España, como deseemos denominarlo en este caso, según la preferencia de cada uno, debe convertirse en un verdadero chakra, un verdadero fuente de emanación de la luz y el amor de Dios. Si eso lo hacemos, habremos conseguido la parte del plan que nos toca manifestar. Bueno, dice, en relación con este tema, que rige e incluye a las naciones más avanzadas del mundo, se debe tener en cuenta como estudiantes que todas están hoy primordialmente condicionadas por la ley de la separación. ¿Qué le pasa a los seres humanos a nivel personal? Somos separatistas, ¿no? Pues las naciones, como son colectivos de humanidad, de individualidades, también tenemos ese pequeño problema. Cada nación empieza ya a responder a la ley de comprensión, lo cual pondrá el énfasis sobre el tema, la eterna hermandad del hombre y la identidad de todas las almas con la superalma. Lo que hablábamos antes sobre ciudadanos del mundo, el día que realmente podamos comprender esto, evocaremos en nuestra conciencia esa unidad con el todo manifestado. Estamos en ello, tenemos mucho que vencer todavía, pero poco nos queda, ya nos queda poco, En esta época todo el mundo está sumido en el caos, en el desorden, el choque de energía del sexto de Piscis que no se quiere ir y del séptimo de Acuario que no acaba de entrar. ¿Por qué apostamos? ¿Apostamos porque entre el séptimo rayo ya? Para eso tenemos que iluminar a todos los demás.
¿Sabéis lo que nos va a hacer el planeta Saturno? El planeta Saturno, que estaba ahí en el séptimo rayo, ¿os acordáis de él? El planeta Neptuno en realidad es Marte, que no se quiere ir. La energía marciana esta de lucha, de sangre, de violencia, de dogmatismo, es la que no se quiere ir. Y aquí tenemos al séptimo. Saturno nos va a ofrecer 1 y 1000 oportunidades para cambiar. Si tenemos adaptabilidad, no hay problema. El séptimo entrará como un guante. Pero como no la tenemos, tiene que ir Plutón a romper todo lo que hay. Plutón tiene que romper todo. Todo. Se dice que para que veamos al séptimo rayo funcionar, ya nos podemos olvidar de lo que hemos visto hasta ahora. Se dice, Pero bueno. Cada rayo, cuando un rayo entra en manifestación, sus impactos sobre la Tierra y las formas de todos los reinos llegan a un punto en que las dos influencias se equilibran y sobreviene un punto de crisis. ¿Creéis que ahora estamos en ese momento de la humanidad? La lucha entre el sexto y el séptimo están en un callejón sin salida. No, a ver, están en un... Ficción. ¿Creéis que es así en este momento? En este momento puede más. Yo creo que Acuario. Puede más el cambio. Claro. No, yo creo que no. Sí, a ver, vamos a ver una cosa. Acuario es el que hace que salga. Bueno, que salga sí, claro. Pero ahora que cambie no. No, yo no digo que cambie. Yo no digo que salga cambie, sí, ahora que cambie. Acuario que está empezando es más fuerte en este sentido porque está saliendo todo. Esto se está viendo en todo. Eso no quiere decir que no haya ficción, pero que está haciendo de que está ya saliendo. Y por eso cuando sale, cuando se ve. Si no se ve, ¿cómo lo vamos a cambiar? No, lo que está haciendo el séptimo es que está, en este caso Plutón, también está por ahí, lo que está haciendo es sacando a la luz pública todo aquello que estaba oculto, todo aquello que el sexto rayo había guardado. Entonces, ahora lo positivo del tema, que es fruto del séptimo esto, es que estamos viendo la parte oscura que no tiene ningún empacho en decir que es parte oscura. Porque además se regodean, además lo más, a mí me parece, me subleva un poco de que no haya respuesta, en una reacción directa en contra de esto y sobre todo que no guarden ni la compostura ya. Y claro, decimos, vamos a ver, si estos que son del otro bando no guardan la compostura y afirman categóricamente que son magos negros, no lo dicen con esas palabras, pero que son egoístas hasta la médula, ¿por qué no hacemos nosotros lo contrario? ¿Por qué no decimos que somos personas abocadas a la luz y trabajamos por ello? Porque ellos están organizados, ¿no? Se está empezando a hacer. Por eso digo, no todavía en la cantidad suficiente. Bueno, espera, falta. Espera que aún vamos a verlo nosotros. Igual en 30 años veo cosas. Tenemos que ver en estos próximos 20 o 30 años el fin de una civilización. Me apunto. Pero ¿hay alguna idea de a dónde va la cosa? A ver, el sistema económico como lo conocemos aquí tiene que desaparecer. Totalmente. Es decir, el sistema mira, ahora que dius això, Jesús, esto de cara a lo que está pasando, quiero decir. Voy a ir directamente a la tabla de rayos. Ves un moment al séptimo rayo que està molt bé, que és el que us sortia. Las tablas de los rayos, porque si no... tenemos aquí, si no, no va a ver. Bueno, pero ahora iba un poco sobre lo que estamos nosotros viviendo aquí en España. En este caso, España, y bueno, vamos a decir Europa, si realmente lo que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial fue que empezara a haber unión, que fue, bueno, en la primera hablamos de la Cruz Roja, la Cruz Roja, el Cruz Roja sale en el siglo XIX, de hecho, en la Guerra de Crimea. Vale. Pero luego, después ya fue las Naciones Unidas. Luego ha sido la Unión Europea. Bueno, ahora está viendo que se está rompiendo, pero quizás lo que decimos, si empieza a ver que tiene que pasar, porque es que lo que no puede ser es que haya habido, como ha pasado, que lo que es el dinero, la economía, como no se le han puesto límites políticos con unas leyes, pues ha pasado lo que está pasando. Entonces, después de todo esto, seguro que van a haber luego unas leyes, va a haber una serie de cosas que van a decir lo mismo que pasó con todos los derechos humanos, pues ahora va a pasar lo mismo con esto. El capitalismo, hasta la llegada del señor Reagan, primer rayo, y la señora Thatcher, primer rayo también, los dos estadistas dicen de relumbrón, pero en realidad fueron, a mi modo de ver,
dos conciencias manifestándose en un momento determinado para poder volver Europa siglos atrás. Fueron los iniciadores del neofeudalismo, hay que decirlo claro. Le llaman neoliberalismo. Pero es neofeudalismo, cuidado, porque en realidad este capitalismo que conocemos desde la famosa guerra, aquella del Yom Kippur, la famosa guerra del la última guerra israelí que hubo, aquella guerra que supuestamente le pilló a los judíos por sorpresa, pero es mentira, se dejaron invadir. A raíz de ese momento se produce una escalada de precios como no había habido nunca. Entonces sale una serie de personalidades, entre ellos el economista Milton Friedman, que ya hablé cuando toqué el tercer rayo la primera vez, el año pasado, hace 2 años, lo comenté. Y este hablaba del laissez-faire de los liberales de hace 200 años. Es decir, no había que meterse en la economía se tenía que regularizar. Pero ¿qué pasa? La economía está dirigida o está llevada por seres humanos, y los seres humanos, vamos a ser honestos, somos duales. Y hay seres humanos que son más duales que otros, que eso de la bondad no lo conocen, no conocen amor. El problema que tenemos ahora es que está dirigida por seres que son completamente inhumanos. ¿Por qué? Porque no tienen amor. Ellos creen que hacen un bien incluso a su Dios, o lo que ellos consideren superior, su divinidad, si obtienen el máximo beneficio. Además, han adaptado la religión cristiana a su propio interés. Cuanto más rico soy, más favorecido soy por Dios. Esto los judíos ya lo tenían. Y en el fondo eso se está viendo ahora. ¿Qué pasa? Que ese capitalismo a partir de los años 70 se le deja hacer. El mercado controle, pero señor mío, el mercado tiene el control del mercado. Además, no es una entidad jurídica, no tiene una razón social. Es una cosa abstracta. Es decir, un señor se levanta una mañana. Fijaos, además, lo han contado economistas reputados de cómo funciona. Y según haya pasado la noche, conecta el ordenador y empieza a vender acciones. Y acaba hundiendo un país. A Hungría se lo hicieron. A España con la peseta, si no ha sido por el Banco de Francia, hacen lo mismo. Y bueno, y lo de Grecia sigue ya bochornoso. Es decir, que el señor de Goldman Sachs reconozca que lo hizo para enriquecerse, que les engañó a los griegos, les metió en una hipoteca tremenda, para luego ¿qué? Para acabar llevándose el Partenón a trocitos a Estados Unidos. Porque a eso vamos. Esta crisis, si sigue adelante esto, los cuadros del Prado van a ir a parar a otro sitio. Sí. Lo digo abierto por una razón muy sencilla, porque habrá Claro. Esto ha sido organizado para saquear. Antes se iba y se robaba. Ahora se hace desde un ordenador. Es una guerra. Es una guerra. Bueno, vamos, como esto es muy largo, tenemos muchas preguntas, vamos a irnos a lo que nos interesa. Nuestra querida España, tenemos un sexto de alma y un séptimo de personalidad. El alma, yo lo tengo que decir muy claramente, no la veo. Veo una parte, a ver, es el país en el que he nacido, por alguna razón, algún vínculo kármico tengo con él, creo que he tenido alguna encarnación más aquí, alguna más, unas cuantas, pero tengo que decir que ese sexto rayo, a pesar de que en vidas pasadas me condicionó muchísimo, y vengo de centros como estos, soy consciente que he estado muchísimas encarnaciones en lugares como ese de ahí enfrente, buscando el camino a través de la iglesia. Lo que tenemos al lado. No está ese ideal que representa el alma, no está manifestado ni mucho menos. Que esté en vías de manifestarse, no digo que no, cuidado, porque tampoco podríamos generalizar. Sí que veo mucho más esa cristalización que nos da esa actitud sanchopanciana de mañana lo haré, que lo haga otro, yo no me muevo a ver qué dicen los demás, no vaya a ser que luego la gente me critique, hazlo tú, luego te apoyaré, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es complicado de trabajar, pero hay que decir una cosa, no tenemos otro tipo de energía, tenemos la que tenemos, y pues decís que los británicos tienen lo que tienen, sí, el segundo rayo este maravilloso, de amor, de alma, hace que pidas perdón, aunque sea ficticio. Pero es el detalle que desde el punto de vista kármico no soluciona nada, cuidado, el karma va a actuar igual, pidas perdón o no lo pidas, pero denota que tienes una energía que la utilizas y sabes el valor que tiene. Pero el fundamentalismo de querer volver a las mismas, no. Hay una anécdota, si os interesa la historia, muy divertida. Cuando una de las primeras repúblicas se separó, el primero fue México, creo, pues cuando una de las primeras se separó,
aún todavía desde la corona los querían tener como una comunidad autónoma, hasta hace 150 años. Si hemos ganado una guerra, es para decir adiós y hasta nunca, no para que encima nos queráis coger. ¿Qué hicieron los británicos con su famoso imperio? Crearon la Commonwealth, el bien común. Es decir, el mismo rey, de hecho Australia no es una república independiente como Canadá tampoco, es la reina Isabel, lo que pasa es que la reina nunca tiene nunca. Lo tienen muy claro. Por eso ellos no tienen constitución escrita. ¿Y qué nos pasa a los españoles? Que tenemos que detallar hasta cómo tiene que ser el asiento del presidente del gobierno en la constitución. ¿Por qué? Porque nos falta alguna cosita. Nos falta formalidad. Falta mucho amor. Mira, quiero pasaros ya lo del test porque son las 9 y más que nada porque todavía quedan bastantes cosas y evidentemente de los chakras planetarios, de las naciones que son masculinas, femeninas, queda mucho pendiente. Entonces no quiero pasar a las preguntas. Ya puedes escribir. Y prefiero que lo vayan. Apago. Sí, apaga la cámara. Esto tenemos que hacerlo. Ahora ya no grabamos, ya hemos grabado esto, las preguntas ya no, porque a ver, es una cosa muy personal. A ver, este país es maravilloso, Estados Unidos. Lástima que esté en manos de... Y en pintura, maravilloso y en pintura. Maravilloso. Este también es maravilloso. Bueno, si sobra, venga, yo no cambio ni a tiro. Voy a coger un boli. No digo que soy anti-yankee. Bueno, a nivel grupal, ¿formáis un grupo o formáis varios? Apa està molt bé així, media vuelta i apa. Dale la vuelta. Ay, viene todo. Está muy bien así, ¿verdad? Ay, sí, está todo un fito, oye. Bien perfecto. Bueno, ya se han Tensa, Lisa. Bueno, venga, tenemos hasta ahí. A ver, tenemos hasta ahí 10 para las preguntas de grupales. Muy bien, muy bonito. No hay, es todo uno. Estamos todos en uno. Cada vez somos más uno y claro, estamos todos en uno. Por remediar. Estamos por la Pues ya está. Oye, ¿qué significa el rayo de una nación? ¿Queréis aprovechar el papel este para tomar notas? También para Si alguien quiere, dice que si alguien quiere por dentro está, se puede escribir. m'agrada com ha quedat. Significa, és que es pot fer una foto. Ha quedat, escolta. Oye, la cámara, por favor. Cerramos aquí un poco. Cámara, acción. cámara. Bueno, ¿qué significa el rayo de una nación? Venga, discutirlo. Tenemos hasta el 10, Pues las energías que tiene. Uno que vaya anotando, Las energías. A ver, ¿quién tiene El amor entre las personas. No, porque depende del rayo que tengas. ¿Qué significa el rayo? Las energías lo que pone. La que expone o Mira, Elena está bien. No me toques Elena. Tú mira, Yo acabo de venir y Elena no quiere apuntar nada.
Yo apunté las 2 últimas veces y creo que somos mucha gente y hay que repartir el trabajo para todos. O sea que yo renuncio para que otro coja el testigo. ¡Qué amor! ¿A que sí? O sea que por propia voluntad reniego. Así de claro. Digo que no. Es una energía, pues la energía que se manifiesta. La energía que No solo no tampoco. Me he quedado sin hoja, he tenido que repartirla. No, hoja de No, si la veo. la energía que quiere con la que se manifiesta. Pero con las que trabajan, con las que se manifiesta. ¿En qué pregunta estáis? ¿En la La primera? primera. A ver, échanos un cable. Ahí estoy bien, ¿eh? ¿Qué ponemos en la ¿Qué significa el rayo? ¿Conozco el rayo de emanación? No. ¿Qué significa? Cuarta. Que el rayo que manifiesta. Pero es la energía que manifiesta. Es la cualidad energética que me manifiesta a nivel colectivo, por ejemplo. Más predominante, la más predominante de la O la más predominante. Es la energía que nace de la energía no donen voltes al mateix esto. la primera pregunta, va la segona ya. No, la energía predominante. Vale, ya está. Oye, chica, ¿que estás alterada o qué? No, estoy cansada. Pues tranquila, respira. Elena, porque llevamos 10 minutos para ¿Cómo se puede somos así? Somos Españoles. Ven por feina. ¿Cómo se puede detectar el rayo de la personalidad de mi país? Porque se nos nota la andar. Porque nos lo dice el Jesús Jurado, porque si no, ni idea. Observando lo que ellos. ¿Cómo puedo detectar? Si aquí decimos que, por ejemplo, los políticos y tal, observando. Observándome a mí mismo. No, ¿cómo actúa? Analizando cómo actúa. ¿Cómo lo diría? O comparando con otros países. Bueno, pero comparar. ¿Cómo detecto el rayo? Por la actuación. Por su manera de actuar. Dirigirse. O por su manera de expresarse o por legislarse, ¿no? Por su manera de actuar. Yo también añadiría y dirigirse. Vale, por su manera de actuar. Hemos hablado de las leyes que se ponen, eso Y gobernarse. Y gobernar. Yo espanto la tercera. A ver, a ver, vamos un poco. A ver, la Entra de tercera. verano. ¿Conozco el rayo del alma de mi nación? No. Sexto rayo. ¿Es el sexto rayo? ¿El del alma Séptimo de personalidad. No, ¿el del alma de España? Sí, Sexto. No, el del alma es el séptimo. Sexto de personalidad. Sexto de alma. De alma y séptimo de España personalidad. 67, Rusia 76. Pues así somos de dura. ¿Cómo interactúo? Tú vienes de Rusia, Oye, escucha, yo fui allí, cuando llegué allí, Es que me interactuamos. como casa, llegamos cuidando. He estado 2 veces. La energía egoica de mi nación. ¿Cómo interactúo con la energía egoica de mi nación? ¿Cómo interactúo Según el karma, que me nascut aquí, porque es lo que No, me no, interesa ¿cómo actuar. interactúo jo con l'energia egoica de mi nació? Què fem nosaltres davant d'aquesta energia tan egoísta? Egoica. De alma. Egoica, de ego. No egoísta. Egoica. De ego. dando lo que más De alma, gusto de no es eso. ¿Cómo interactúo con la energía? Todavía no me acuerdo. Egoica. La energía de alma del país.
Pues que nos ¿Cómo dejamos interactúas con dejamos llevar. ¿Cómo interactúas con la energía del karma del país? No colectiva. Pero con la De ego. Todo lo que pensamos. No ego pequeño. Por supuesto. lo hago. Está encendida, ¿eh? Espera, no pasa nada, no pasa nada. No me habré dado cuenta, no pasa nada. No me habré dado cuenta. No pasa nada, si nos va bien porque así tenemos una idea un poco de cómo va ya está. Las preguntas. Bueno, conclusiones de las primeras preguntas, familia, de las preguntas grupales. ¿Quiénes han tomado nota o quiénes han tomado nota? ¿La pago? ¿Sí? Bueno, venga, un voluntario que exponga las conclusiones de las preguntas grupales. Bueno, aquí el grup que hi havia, Sí, vale. jo he apuntat el que científic. ¿Qué significa el rayo de la nación? La forma de manifestarse la personalidad y el alma de la nación.